Aquí está, Domingo. Gracias. Gracias. Domingo Contreras. Domingo Contreras, bienvenido, querido. No, gracias en compartir con ustedes. Y ciertamente, a veces yo mismo me pongo y reflexiono, porque el que tiene inquietudes sociales y comienza temprano en una etapa de su vida, como yo, que comenzó de la iglesia, en el campo, en el que tuve el privilegio de nacer, allá en la frontera, en Restauración. Sí. Así es. Digo eso porque Santiago Rodríguez. Una zona tan hermosa, espectacularmente bella entre esos pinales. Y uno comienza muy temprano en un pueblo pequeño a conocer la gente, a hacer cosas con la gente. Y después eso se va traduciendo a trabajar con los estudiantes, a ayudar y a crear facilidad. Y después, cuando vengo a la universidad, me conecto con eso. Y yo mismo digo, y de pronto uno va definiendo su campo de interés, su pasión en términos de lo que uno quiere realizar, en cultivarse. Y yo he encontrado en la municipalidad ese campo, porque une mis dos grandes, une mis pasiones, une mi pasión alrededor del territorio y mi pasión alrededor del medio ambiente. Y de alguna manera, los años que no han tocado, estos últimos años, el recorrido hacia el medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, las ciudades como centro de, ahora se dice ciudades resilientes, sí, sostenibles, todos estos temas que ya son hoy, bueno, estamos en medio de la COP27, que he visto a Lula, he visto todos los líderes mundiales han estado desfilando. Así es. Entonces, estos temas, yo digo, es que son consustanciales a lo que a mí es mi pasión, mi recorrido de vida. Y uno puede a veces renunciar porque la carrera política es dura. Este es un desafío. Pero tú tienes problemas. Permanente, entonces. Tú tienes problemas. Esa es mi pasión. Y ¿Cuál es el problema? Discúlpame, Domingo. ¿Cuál es el problema de Domingo? Domingo tiene problemas, de verdad, porque cuando uno comienza a hacer los sondeos con la gente entiende que ya Domingo Contreras llegó al momento en que debiera ser alcalde. Y tiene gente, pero el problema es que las expectativas de la gente están por encima de los partidos que te quieren llevar. O sea, si te va la fuerza del pueblo, ahí hay una multitud que te quiere. En el PLD también. En gente del PRM, de muchos sectores. Ahora, el problema que tú tienes es qué tú vas a hacer cuando hay tantas expectativas creadas en diferentes partidos y tú estás perteneciendo a un partido. El Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ¿Qué tú vas a hacer con eso? Domingo. Porque hay problemas. No, es mi organización, es la que milité desde muy joven, es la que he hecho un recorrido. Es también una organización en la que le hemos abierto oportunidades a mucha gente y a muchos proyectos importantes en el país. Yo me acuerdo una noche en el que asfaltamos hasta el último callejón de mi pueblo. Y yo decía, wow, esto vale la pena, por esto vale la pena militar políticamente. De otra manera, era un pueblecito ya con más de 100 años de haber sido declarado municipio y siempre nomás tuvo una calle asfaltada. De pronto trabajamos y fue un trabajo colectivo porque fue administrativamente que Obras Públicas lo hizo y me acuerdo que el caliche lo distribuyó, lo entregó una gente, etcétera. Cuando logramos llevar a Quisqueya Verde y de pronto, yo creo que en mi pueblo habían 2 personas probablemente que habían juntado la suma de $1 millón de pesos. Wow. Y de pronto tenemos más de 100 personas que en la cooperativa tienen ahorrado más de esa suma. Unas cooperativas que se han fortalecido porque el pino se convirtió de ser un enemigo en la finca de los ganaderos en Restauración a ser un producto que le dé empleo a todo el mundo. Un aliado de la producción. Si tú vas a una casa en Restauración, va a encontrar que la gente tiene un tractor, un camión y una camioneta o un carro. Todas las personas, los productores, yo no estoy hablando de 2, estoy hablando de cientos de personas que tienen esa condición. Y lo digo en Restauración, pero lo digo en la universidad. Para las personas que venían de los pueblos, poder estudiar, existía una categoría que llamaba el arrimado, que era el que tenía que estudiar en la casa de un familiar y a veces dormía en la sala. Dormía en la sala. El último que se acostaba y el primero que se levantaba. Sí. Entonces se crearon las casas pensiones, que era un sistema de alquiler para que los muchachos que venían del interior tuvieran un lugar donde estudiar. Y cuando yo llegué a ser el director de promoción de la juventud, coloqué eso en el presupuesto nacional, porque yo sabía lo que le costaba a los muchachos de un pueblo juntar el dinero para pagar el alquiler mes a mes. Pero también hicimos un programa con Milagros Hernández, La Loba,
que en ese entonces nos lo facilitó el presidente Fernández, para equipar las casas, porque yo iba a muchas casas porque la visitaba y los colchones no servían, no había una nevera. Decir que no la había, loba estaba en el plan social. en el plan social y trabajó con nosotros esos programas. Y en cada etapa que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, ahora en el plan social de la presidencia, que trabajamos con la alfabetización, que es una labor que no debe quedarse a media. El país está muy cerca de declararse libre de analfabetismo y es bueno que, yo sé que esto pertenece a la agenda de la deuda social, que muchas de estas personas analfabetas son muy invisibles en un mundo tan moderno de la tecnología, pero la educación es un sistema. Cuando entramos a las personas mayores y lo alfabetizamos, él empuja para que nadie en la familia, ningún nieto pase por la experiencia, porque cuando una persona aprende a leer y a escribir es como una liberación personal que recibe. Entonces, cada etapa de la vida que a uno le han dado la oportunidad de ir a una institución, también es una oportunidad de uno de alguna manera devolver lo que uno ha recibido, porque uno estudió en la UAS prácticamente gratuito y uno ha viajado por el mundo. Yo he tenido la oportunidad de conocer, de estar junto con Mandela hasta Fidel Castro, pero no estar juntos un rato para tirarme una foto corriendo, no, de tener el privilegio de no durar horas, pudiendo preguntarle, pudiendo conversar con ellos, y digo de ellos muchísimas otras figuras. Entonces son un muchacho, imagínate, de restauración, ¿cómo iba a pensar que eso iba a estar en su recorrido de vida? Te lo da la oportunidad de militar políticamente y de irte, digamos, entrando en el tinglado social que te permite esa evolución. Entonces yo siento que uno siempre tiene que abrir puertas, que tiene que seguir trabajando por eso. A veces la gente no lo entiende porque la gente tiene mucha mirada diferente respecto a la política, pero igual, como yo le digo a alguien, le puede gustar o no, pero si Biden y Trump son los candidatos de Estados Unidos, o cogen una opción o cogen otra. Si no participa en la política te participa en ti y te impone sus reglas. Entonces tiene que participar para que de alguna manera la mirada que tú tienes sobre el tipo de sociedad que tú quieres que sea, o en el campo profesional en el que participas, tú puedas dejar tu legado, tu huella, tu impronta. Domingo, él no me ha dicho cómo va a resolver ese problema. Mira, no, ese problema tengo yo que dejar que se arme. Vamos a dejarlo a ver cómo se va a terminar armando. Yo pienso que aquí debe haber una alianza opositora en el campo municipal. Y yo creo que una cosa de la que he visto en la capital, por la experiencia, por toda la gente que uno tiene, que se relaciona, líderes sociales. Bueno, hoy mismo he estado recibiendo como 5 o 6 llamadas de personas que son líderes sociales importantes. ¿Vinculados a tu partido o a otras organizaciones? No son del PLD. ¿A ninguna? Probablemente algunos estuvo en el PLD en un momento, otros no lo son, que me han invitado a un cafecito, a jugar un dominó, pero yo sé por dónde que viene la cosa. Entonces eso hay que dejarlo que camine, porque tampoco tú eres la expresión solo de un partido. En una comunidad como la capital tú tienes que ser una expresión colectiva y tienes que buscar los mejores talentos para una ciudad con tantos desafíos. No importa dónde se encuentre esos talentos, eso no es un local de tu partido, la ciudad no es un local de tu partido, la ciudad es una diversidad de intereses tan amplio que hay gente que no participa en ningún partido político, pero que tiene ideas importantes de cómo debe mejorarse la ciudad, y tú tienes que llamar. Una de las cosas que he aprendido y que aprecio es que cuando usted va a iniciar un periodo de gobernar una ciudad, usted tiene que convocar todos los sectores de esa ciudad. Dedicar un tiempo a construir un plan estratégico que te permita ver y renovar una mirada con el capital humano que tiene esa ciudad es fundamental. Y yo creo que la campaña debe ser un proceso para eso. ¿Cómo están los números de usted para una posible candidatura aquí en el distrito? Y si realmente nosotros, los que vivimos en Santo Domingo, esta es la ciudad que nosotros nos merecemos. Mira, bueno, respecto a la primera pregunta, no he hecho encuesta todavía, pero la voy a hacer. Voy a hacer la primera en los próximos días. Respecto a la segunda, es el desafío que tenemos. Por ejemplo, esta es una ciudad, yo pienso que podemos tener una ciudad mucho mejor. Porque los capitaleños, y yo soy campitaleño, porque no nací aquí, pero... Como muchos dominicanos. Pero me le he adoptado como mía, son muy colaboradores. En mi experiencia de trabajar 10 años en el ayuntamiento
y he visto, por ejemplo, desde empresas hasta comunidades. Fíjate que aquí hay mucho esfuerzo propio de la gente para tareas que probablemente puedan pertenecer al gobierno, pero que la gente prefiere resolverlo como una manera de intentar darse un poco de calidad de vida en su entorno. Yo creo que no, que nosotros podemos hacer mucho mejor esta ciudad en todos los sentidos, como de convivencia. Esta ciudad tiene, yo lo digo, esta ciudad tiene fiebre, tiene una sobretemperatura, que hay un efecto isla-calor que se puede combatir con el verde, son con los árboles. Así como a un niño se le da acetaminofén cuando le sube la temperatura más allá de 37 grados, el acetaminofén de una ciudad es el verde, es arborizar. Ayer, por ejemplo, una persona me llevó una idea y me dijo, te traje una idea. Y yo le dije, pues vamos, dímela. Se le puede dar doble lectura a eso que tú acabas de decir, Domingo. Tú lo pensaste, ¿eh? Tú lo pensaste. Entonces, tú lo pensaste. Lo vamos a tratar. Entonces, es, por ejemplo, forrar una casa con una malla y sembrarla de chinola en un sector popular. Y de pronto esa casa, la chinola va rodando y la termina arropando. Entonces le mejora la temperatura a ese lugar y obviamente tú colocas una herramienta para combatir el ruido, para darte oxígeno de calidad, para ampliar eso que hoy es fundamental en el mundo del cambio climático que nos toca. Estas ciudades tienen que reducir las emisiones de carbono y para eso tenemos que colocar árboles. Entonces, digo en ese campo, pero igual en el campo del drenaje, que es un tema serio de esta ciudad, que ya vimos la experiencia que tuvimos. Nosotros tenemos primero que cuidar la infraestructura natural que tenemos. Nosotros tenemos un sistema de laguna, de cañada, que lo dio el territorio, lo fue construyendo como su drenaje natural. Y convergen. Que entonces a eso se le han construido infraestructura y hay que mejorar esa infraestructura y dar el mantenimiento que se requiere, pero se requiere más infraestructura, porque la ciudad se ha ido impermeabilizando, entonces necesitamos mejorar esa infraestructura que tenemos, el tema de la convivencia. Nosotros comenzamos unos proyectos en la ciudad con Malecón Libre, que lo hacen varias ciudades, Bogotá, Roma, Madrid, pero vamos a ponernos a Bogotá en el contexto nuestro, que ahora es tan fácil ir a Bogotá con un vuelito ahí mucha gente y va y barato. Entonces, Bogotá hace los domingos, Bogotá cierra una serie de calles y se vuelve un espacio para los ciudadanos. Esa es una experiencia que hicimos que se debe extender porque ya muchas familias tienen bicicleta, quieren salir con los niños, quieren tener un espacio, por ejemplo, para hacer aeróbico y zumba, que todo esto se ha incorporado ya en el vivir urbano de una ciudad como Santo Domingo. Y hay el tema del transporte, aquí hay que seguir dándose todo el tema de convivencia y de aplicación de la autoridad, que aquí hay que trabajarlo, que es un tema que ayuda a la seguridad. Por ejemplo, muchas ciudades del mundo ya es obligatorio colocar en los edificios una cámara hacia la calle, que se interconecta con un sistema. Fíjate que muchos de los casos que se han resuelto de robo, de situaciones, son las cámaras de seguridad privadas que van a auxiliar a la policía para que la policía pueda terminar desarrollando su trabajo. Yo creo que hay mucha, y el tema educativo. Para mí, si algo duro puede arrancar esta ciudad, es iniciar un plan con todos sus centros educativos de cultura ciudadana. Aquí hay que crear una nueva cultura ciudadana del uso de la ciudad y de nuevo liderazgo ciudadano, ambiental, de convivencia del territorio. Y eso hay que hacerlo desde los niños en todos los centros educativos. Yo creo que el ayuntamiento ya con la experiencia que ha acumulado, con los recursos ya que tenemos tecnológicos, nosotros podemos hacer algo a una escala que se convierta en un ejemplo no solo del país, sino también un poquito más allá para otras ciudades del entorno nuestro en Latinoamérica. Domingo, al margen de la lectura que se le pueda dar a la expresión de ahorita, en el sentido de que el verde se constituiría para la ciudad en el acetaminofén para los niños con fiebre, al margen de eso, estamos a poco más de un año para las elecciones municipales, ¿verdad? Así es. Ya han pasado casi 3 de ese proceso en el que tú participaste. Y entonces no está de más que la gente que nos sigue conozca de
parte de Domingo Contreras, que es un municipalista, una persona que siempre ha estado ligada a los estamentos de trabajo colectivo, conozca de ti, Domingo, ¿por qué la propuesta que hiciste en ese momento no caló? Porque además los votos no hablaron de una aceptación colectiva. ¿Y cuál sería la diferencia en este próximo periodo de resultar candidato a la alcaldía del Distrito Nacional? Mira, a nosotros nos tocó una elección pasada con dos trayectos diferentes. Un primer trayecto es un PLD unido que va a una convención de elección, un 6 de octubre, me acuerdo, y realmente fue una candidatura que surgió con mucha fuerza, con mucho respaldo en la base del propio partido en ese momento que estaba unido, un PLD que inició un tránsito posterior desunido, pero nos tocó también el hecho de que aún así la candidatura seguía con mucha fuerza, pero tuvo una suspensión de elecciones en febrero que terminó cambiando el panorama y se generó una ola anti-PLD y obviamente el epicentro de esa ola fue el Distrito Nacional y no solo a nosotros, le dio durísimo esa ola prácticamente todas las grandes demarcaciones urbanas, las cabeceras de provincia del PLD, con excepción de Santiago y Santo Domingo Norte, que también tuvieron una característica, no tuvieron candidato contrincante, digamos los primos, como yo le llamo a la gente de la Fuerza del Pueblo, no llevaron candidatura en esos sitios. ¿Cómo que te lo llamas? Los primos. Los primos. Son los primos porque estamos juntos y una familia que cada uno tenga un camino, pero realmente eso tuvo un efecto. Yo lo que pienso también que uno como político, si tiene unas ideas, porque las elecciones son un buen momento para traer los proyectos, renovar la visión. Y los electores tienen la oportunidad de decidir si por cuál opción vota. Obviamente que hay que hacer la diligencia. Nosotros hemos sido parte también de un esfuerzo que ha ganado más que lo que ha perdido a lo largo de los proyectos que le ha tocado enfrentar. Y yo creo que vamos a hacer la tarea y el esfuerzo. Hemos seleccionado, por ejemplo, en el caso del PLD, un candidato joven que tiene también una trayectoria municipal, porque lo que avala hoy a Abel Martínez es lo que ha hecho en Santiago. Ha sido capaz de transformar la ciudad de Santiago hoy en una de las ciudades con mayor inversión, con orden. Hoy lo veía inaugurando el mercado de los Pepines, que era un desorden en Casucha, que se ha convertido en un centro comercial, dado a los mismos vendedores para mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué son los proyectos transformadores? Son los proyectos que uno no ve aquí en el Distrito Nacional. Son los proyectos que se requieren traer aquí para nosotros, que la gente de la calle termine mejorando sus condiciones. Entonces, este es un recorrido en el que también algo que vemos, yo no veo a ningún partido en el gobierno religiéndose. Esta ola que le ha tocado le ha sido difícil poderse reelegir, entonces se van creando condiciones. También usted se tiene que atrever a confiar, tener fe en las cosas que usted ha recorrido en la vida. Nosotros no somos de los que entramos al PLD cuando el PLD estaba en el poder. Comenzamos con un PLD que sacó 180,000 votos y que las elecciones consecutivas, 4 elecciones más las perdió. Y nosotros a los otros días de perder estábamos ahí tocando la puerta de la gente y diciéndole gracias porque votaron. Y a los que no votaron esperamos que nos acompañen ahora. Y en ese momento se vendía Vanguardia del Pueblo. Exactamente. Sí, sí. Y eso fue creando las condiciones. Pero todas las cosas en la vida son así. En lo que usted cree, usted tiene que trabajarlo hasta que los otros se convencen que sus ideas no son un mero capricho, no son un mero afán, no son la ínfola del ego, sino que son su empoderamiento. Yo siempre digo, es como cuando a Mandela le ofrecieron, te liberamos si adjura a las creencias que ha tenido. Le dijo, no, prefiero morir aquí antes que decir que yo creo que hay que quitar y derrotar el apartheid. Pero continuó, nunca había sido Mandela si en ese momento renuncia a su sueño y a su lucha. Entonces, de eso se trata. Una derrota no puede cambiar ni tu destino, ni tu visión, ni tu compromiso. Simplemente fue un acontecimiento. Te tienes que parar y continuar. Si sigue creyendo en las cosas que cree, yo sigo creyendo que podemos hacer, no solo por un tema República Dominicana, yo creo que por un tema planeta,
Yo creo que hoy el mundo que nos toca vivir a nuestra generación, que quizás ya le quedan menos años por vivir que lo que hemos vivido, entonces en este tiempo nosotros también tenemos que dar nuestra contribución, porque ahorita no vamos, uno está despachando a sus abuelos, algunos sus padres, y se va dando cuenta que esto es corto y que uno no puede dejar de luchar por lo que cree por estos temas. Entonces Tenemos una llamada. Con gusto. El pueblo aquí se expresa, línea de contacto abierta. Adelante. ¿Quién y de dónde? Sí, muy buenas noches. María Escolástico. Quisiera, por favor, preguntarle al señor Domingo Contreras, dentro de sus planes de gestión, ¿estaría él incluyendo también lo que es la ayuda comunitaria a las damas que por una u otra razón no han podido terminar sus estudios y les gustaría emprender un nuevo camino en la vida? María, gracias. Un tema que es muy importante y que la ciudad tiene que ayudar mucho es el tema de la formación técnica, que es un tema que consustanciar. El ayuntamiento no tiene, digamos, una intervención en el tema de la educación más formal, en el caso de República Dominicana, porque en otros países sí los recursos van para que el ayuntamiento. Ahora hay otra oportunidad que el gobierno inició y que el ayuntamiento puede acompañar, que son las estancias infantiles, que a mí me tocó la experiencia, que era crear las condiciones, por ejemplo, para que madres que trabajan o estudian tengan un lugar donde dejar su niño mientras realizan esta tarea. Yo pienso que podemos hacer del ayuntamiento estos programas sociales dedicados a la creación de capital humano, la formación técnica laboral. El ayuntamiento ha tenido un papel y yo creo que hay que mejorar todos esos programas. Por ejemplo, Carlos Slim, con una plataforma que tiene, yo veo cantidad de jóvenes que yo me encuentro. Yo creo que el ayuntamiento está en plena capacidad de generar una oferta mixta en la que lo virtual con lo presencial se pueda convertir en una oferta que llegue, que impacte y que permita también que los jóvenes digan, con lo respecto al mercado, en qué tareas se puede ayudar. Yo me gustaría realmente trabajar con proyectos como ese, María. Uno de los temas que apasiona a Domingo es el de medio ambiente, y así lo referíamos cuando te presentábamos, Domingo, y justamente me gustaría que compartas con la audiencia de Su Mundo, con el pueblo, cuál es tu visión respecto a las condiciones en las que nos encontramos en este momento en materia de medio ambiente. Mira, República Dominicana ha hecho su esfuerzo, ha hecho también, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de áreas protegidas. Muchas de ellas no están en las mejores condiciones. Hay temas, por ejemplo, en la Sierra de Bauruco de quema de carbón. Hay otras áreas que están más vulnerables, pero los dominicanos hemos asumido esas áreas como nuestras. Fíjense que una empresa minera en Loma Miranda quiso explotar y no pudo. Y de hecho, la gente está pidiendo que eso se declare área protegida. Es decir, aquí hay un empoderamiento, porque uno no puede decir, el tema de la forestación ha mejorado. Ahora, hay un tema de biodiversidad. Nosotros tenemos un grupo, nosotros somos uno de los países más biodiversos del planeta Tierra y tenemos un grupo de especies en peligro de extinción. Tenemos que hacer una política de fomentar la biodiversidad, de cuidar, por ejemplo, especies como la caoba, que es una fuente de riqueza, como el cedro, como el roble, como el mamey, el ébano, como la osúa. Es decir, nosotros tenemos un grupo de plantas que nos pueden dar, es más, principio activo para enfermedades que todavía no existen, para atender problemas serios que tenemos. Entonces, lo digo en ese campo, pero por ejemplo, este tema es muy importante, el tema de proteger las tortugas, los manglares y los corales, que son el principio de tener playas. Los corales y los manglares generan los bancos de peces, generan toda la biodiversidad. El pez loro va a los corales y haciendo una actividad que hace nos termina dando arena blanca. Pero las tortugas que se anidan en la arena son las que se comen todo lo que impide que los corales tengan salud. Fíjense que una combinación donde todo esto interactúa y todo eso está en nuestro entorno. Si tenemos playa llena de arena, de plástico, si los hoteles ponen una luz inapropiada para que cuando los neonatos eclosionen de los huevos, en vez de coger para el mar, cojan para la calle, perdemos
todos estos aliados que hacen que nosotros tengamos una isla tan maravillosa como la que tenemos. Domingo, los aliados nuestros, que son los televidentes, quieren participar y nosotros, claro que sí, que le abrimos las puertas. Adelante, buenas tardes. Hola. Hello. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla a José Gutiérrez, Hola, José, Gracias. adelante. de la circunscripción número 3. Domingo Contreras, ¿cuáles son tus planes para la remodelación y reorganización del mercado nuevo, hermano? ¿Cómo tú estás, José? Bueno, José, es que en el mercado se dio un primer paso con el sistema del ducto que se creó del alcantarillado. Nosotros tenemos que terminar de hacer la infraestructura de conexión, no solo todo ese entorno de la Sursa, hay que hacer otro proyecto para mejorar las condiciones. Yo creo que el mercado nuevo que se hizo, una parte hay que revitalizarlo. Nosotros mismos ayudamos en una ocasión que se quemó una de las naves, que se hizo una intervención que mejoró ese mercado, hay que revitalizarlo. Es el mayor plan social que tiene todo ese entorno de esa barriada. Pero ¿qué pasa? Por ahí hay que construir condiciones de parqueo, hay que construir condiciones de orden para que la gente pueda fluir. Porque aunque la mayoría del mercado, lo que van los comerciantes que se surten para ir, también van mucha gente de a pie. Y todo. El mercado es una de las oportunidades de hacer un gran proyecto de revitalización en todo ese entorno, porque ya, que me digan aquí un lugar que mueva más recursos que ese mercado, que sea un plan social, pero además al mercado se surten los hoteles, pero no siempre están las condiciones de sanidad. Cuando ya se hizo la infraestructura para interconectar, para que los drenajes, toda esa zona de drenaje sea una zona que se encemente y se pueda limpiar con manguera en el entorno del mercado. Yo creo que si hay uno de los proyectos que hay que convencer al presidente, es hacer una obra que todo el mundo se sienta orgulloso de un cambio radical en el entorno del mercado nuevo de la avenida Duarte. Los dueños del espacio. Así es, tenemos una llamada. ¿Quién y de dónde? Buenas, yo quiero saber qué plan tiene Domingo Contreras con los buhoneros de aquí de la capital. Los buhoneros. ¿Eso se está trabajando ahora o no? No, es que eso siempre... Mira, con los buhoneros hay zonas que tú tienes que trabajar para reorganizarlo y dejarlo en su lugar, reorganizando. Hay otros lugares que hay una sobrepoblación y entonces hay que reubicar, y hay alguna gente que hay que colocarlo para otra tarea, que ellos mismos ya a veces están cansados, que se puede hablar para que tengan una pensión solidaria. Hay otra persona, hay tareas, hay lugares. Por ejemplo, yo soy uno de los que pienso que la acera es del peatón. Claro. Que cualquier ubicación de un buhonero parte del hecho de respetar el espacio del peatón, que al buhonero le termina conviniendo. Claro. Porque un lugar que no es seguro, la gente no va tan masivamente. Entonces, hay que trabajar, pero también, una vez se reorganice un área, hay que poner la autoridad suficiente para que esto no vuelva a rabalizarse. Y los mejores protectores de eso son los propios que se quedan en el lugar. Una intervención que hicimos en la Duarte, de la Duarte al barrio chino, lo demostró. Ellos no dejan que nadie entre porque cada módulo de eso le cuesta 1 o 2 millones de pesos y ellos no van a permitir que nadie se lo arrabalice. Sigue aquí la gente. Adelante, buenas tardes. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes, la circunscripción número 2. Adelante. Una pregunta para Domingo Contreras. ¿Qué Hágale. planes tiene él de llegar a la alcaldía del distrito con todas las chatarras que están en las aceras y los tarantines? Chatarras y tarantines. Mire, hay una labor, porque el ayuntamiento es parte de ese nuevo, del Intran, que es el responsable, pero eso se organiza conjuntamente con el ayuntamiento. Ya se ha demostrado que muchísimo de eso, de tarantines, de chatarra, se convierten en refugio de guardar droga, de delincuentes, refugiarse y después sorprender al transeúnte. Eso hay que limpiarlo en la ciudad. Y eso hay que hacerlo activamente con el Intran. Una de las cosas que anhelo y que veo que se requiere una alcaldía más activa en el territorio, accionando con los vecinos, atendiendo esta problemática. No hay que atenderla toda al mismo tiempo, pero se pueden ir limpiando áreas. La acupuntura urbana que nos enseñó Jaime Lerner. Usted comienza atacando un problema en un sitio, termina siendo arte urbano, poniéndolo bello,
forestándolo, iluminándolo con intervenciones simples, y eso los vecinos recobran el derecho a empoderarse de esos lugares, y eso se ve tendiendo poco a poco a lo largo de la ciudad, y cuando nos damos cuenta, la ciudad es mucho más amigable. Sí. Domingo, en los corrillos políticos electorales se habló en aquella oportunidad de que tu partido, tu estructura te habría dejado solo. En este momento hay otros aspirantes a la nominación para la alcaldía del Distrito Nacional. En el caso suyo, pues mencionemos a Andrés Navarro, que ya anunció sus aspiraciones. ¿Cómo se siente usted para este momento? Mire, yo siempre he competido, a mí nunca me han señalado en nada de lo que he logrado ocupar en la vida, de modo que desde que estoy en la universidad, desde una asociación de estudiantes a la Federación de Estudiantes, cuando en el 16 lo que quería era competir, yo creo en la democracia, creo que son la gente las que tienen que decidir a quién es que consideran debe representarlo. Fue así en la convención pasada, habían otros compañeros, otros se retiraron, pero igual siempre hemos tenido el mismo espíritu de que en la democracia hay que competir y que la gente decida quién quiere que los represente. Domingo, ya estamos finalizando el programa por el día de hoy, pero nos gustaría tener tu lectura de los casos que se han estado dando en el PLD, donde hay personas que ya han salido, como el caso de Julio César Valentín, y otros rumores que hay, que se habla hasta de José Tomás Pérez. O sea, ¿qué lectura le tiene a esta situación? Mira, el PLD, desde cuando los partidos sufren una ruptura, pasan por esos procesos de acomodo, son como la tierra cuando se mueve la capa tectónica. Eso permite que suban montañas, que se derrumben cosas. Yo eso lo veo dinámico, por ejemplo. Sin embargo, yo también estoy viendo cientos de dirigentes surgiendo como presidente de comité intermedio. Lo veo como un proceso de renovación. Y te digo una cosa, nadie que se vaya hay que pelear con él. Mira, Lula demostró que los espacios no se quedan solos. No, en política no hay vacío. En política, al otro día hay alguien ocupándolo, pero en política tampoco se pelea con los que se van. Porque Lula demostró que el que estaba en tercero y en cuarto lugar se lo pasaron acabándose. Y hoy el presidente, gracias a que ellos lo apoyaron. Entonces, ¿qué pasa? La gente toma sus decisiones políticas, pero a veces en el camino descubre que no era tan malo donde estaba. Y cuando se presente la oportunidad y se requiere generar una alianza, tú tienes las puertas abiertas cuando tú no lo llevas a lo personal. Última llamada. Los paneles están llenos, señores. Pero última llamada, y con esa respuesta despedimos. Señores, adelante, buenas tardes. Saludos, buenas, Jazmín Cuevas del Distrito Nacional. Me gustaría preguntarle al señor Domingo Contreras, más bien decirle que uno de los problemas que más nos aquejan a los ciudadanos es la seguridad municipal. ¿Él tiene algún plan para tecnificar la policía municipal? Rápidamente, Domingo, Mira, que nos vamos. No, yo creo que no es solo la de la policía municipal. Nosotros tenemos un tema de seguridad ciudadana, que tenemos que la alcaldía se tiene que involucrar en un plan más profundo, en el que yo, por ejemplo, decía, todos esos edificios tienen que colocar cámaras de seguridad que se interconecten con un sistema. Cuando una ciudad se hace más amigable, mejor iluminada, hay muchos de estos temas. La policía la podemos seguir mejorando, como el cuerpo de bomberos que también interviene, porque el tema de seguridad no solo es un tema policial, pero un tema vital que yo considero es un tema de que el ayuntamiento tiene que jugar un tema más activo, que tenía que tener un alcalde dedicado a eso, no un alcalde que sale ahí, ya comienza a hacer campaña para la presidencia, para otra cosa. Hay que dedicarle tiempo, porque como mismo los ciudadanos señalan, hay mucha problemática que requiere de un alcalde dedicado a tiempo completo a la tarea de gobernar la ciudad de Santo Domingo. Y nos vamos. Contigo siempre hace falta más temas. De manera que este programa siempre será tuyo y a tu disponibilidad en su mundo con el pueblo. Se me pasó preguntarle si él había pensado irse del PLD, pero está bien, nos vamos ya. Lo preguntamos después. Gracias, amigos y amigas de Su Mundo con el Pueblo, una vez más. Manténgase con este multimedio Su Mundo, donde nacimos para usted, y trate de quedarse ahí mismito, porque ahí viene, ¿saben quién? El megadivo de la televisión dominicana, de Su Mundo, Trifolio, con punto y coma. Hasta mañana. Señores, hasta mañana. Gracias, Domingo Contreras. Gracias.